que se desarrolla esas trampas del enemigo por medio de la guerra espiritual y que vienen en la escritura muy claras, muy sencillas, pero que nosotros no lo hemos puesto en nuestra realidad. A veces nosotros como personas o religiosos que fuimos en el pasado, pensamos que así es la religión y seguimos nosotros siendo religiosos, pero no nos damos cuenta que estamos en una plena guerra espiritual. Y le digo esto no es por otra cosa, sino porque así me pasó a mí. Y yo como pastor, después de casi 40 años de ministerio, me doy cuenta que muchos de los hijos de Dios no queremos entender o no queremos ver o cerramos los ojos a la realidad espiritual que nosotros estamos viviendo. Y el problema no es que cerremos los ojos. El problema es que si cerramos los ojos no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y muchas cosas de las que hacemos y otras tantas de las que nos llegan es precisamente la estrategia del enemigo para destruir nuestras vidas, para destruir tu hogar, para destruir tu familia, para destruir la iglesia. Y es por eso que tenemos nosotros que ponernos bien alerta y bien dispuestos para entender que este asunto de la guerra espiritual no tiene tregua. Se lleva las 24/7, como le dicen, activa. Y a veces nosotros como que queremos tomarnos unas vacaciones, no pensar, ¿verdad? Pensamos o nos imaginamos que si no pensamos, ya estamos en un lugar donde estamos protegidos de esa guerra espiritual, pero no. Muchos de tus problemas matrimoniales están allí. Muchos de tus problemas económicos están allí. Muchos de tus problemas de relación con tu esposa o tu cónyuge o tus hijos, tu familia, en tu trabajo, es precisamente que no estás entendiendo esa guerra espiritual que se está llevando a tu alrededor. Y es necesario que la descubramos. Si no la sabes, me da gusto que puedas aprenderla, ¿sí? Y si la sabías, pues es tiempo de reforzarla y es tiempo de tenerla activa las 24 horas. ¿Ok? Así es que hoy vamos a descubrir las estrategias del enemigo y el próximo domingo vamos a descubrir la estrategia que Dios tiene espiritual para contrarrestar el reino de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, les decía que mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando con nuestra salvación. El Espíritu Santo estuvo presente, nos ayudó a superar un montón de cosas, pero como que mi vida pasada de religioso no me permitía ver esta guerra espiritual. Pero en un tiempo, cuando nosotros iniciamos en el pastorado, hubo unos ministerios y hubo unos hijos de Dios que se atrevieron a hacer libros que precisamente hablaban sobre la guerra espiritual. Y nosotros que empezamos a leer esos libros, nos dimos cuenta que era una realidad. Hay un libro, no sé si todavía está no creo que esté todavía a la venta, pero sí creo que está en el internet, puede estar en internet, se llama Cerdos en la Sala. ¿Sí? Ahí fue donde mi esposa encontró mucha liberación. ¿Ok? Y no es que no haya leído la Biblia, y no es que no haya tenido el Espíritu Santo en sus vidas, sino que hay una intención en nosotros de no querer ver la realidad espiritual. O a veces no sabemos
que lo espiritual trasciende no solamente la parte normal o material, sino que va mucho más allá. Y a veces no queremos ver, ¿verdad? Y precisamente Cristo o Dios pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos y fuésemos liberados de toda cadena de opresión, para que pudiésemos tener una oportunidad de salir del reino de las tinieblas, instalarnos en el reino de Dios y poder llevar una vida libre, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en estos 2 domingos pasados, estuvimos hablando de la vida de libertad, la verdadera libertad que nosotros debemos de tener. Y si yo he tenido la libertad, entonces yo debo permanecer en libertad, porque ahora soy del reino de los cielos, ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ¿sí? Pero debo entender que es una guerra constante, ¿ok? Entonces, mire lo que sucede bueno, me quiero brincar, ¿no? Entonces, en ese tiempo también salió unos libros de Elena Brown, muy interesantes. Lógicamente, los pastores y los líderes tomamos esos libros con mucho respeto, con mucho cuidado, mejor dicho, ¿verdad? Porque teníamos que ver qué era lo que estaba revelando o dando a conocer esta señora con respecto a las estrategias internas del reino de las tinieblas, donde el diablo mismo está involucrado juntamente con sus demonios. Y a ella le tocó una experiencia vivirla, ¿verdad? Eh, Así de primera mano, porque le tocó lidiar, le tocó dirigir, conducir a Cristo a una mujer que era una de las esposas del diablo. Una de las esposas del diablo. El diablo tiene muchas esposas, ¿sí? Así que las que son celosas, lo siento mucho, porque como te tiene sometida el diablo, bien contenta estás, ¿verdad? Entonces, el asunto está que cuando sucedió eso, como que fue un mover de Dios para descubrir las artimañas del enemigo. Porque la Biblia habla de artimañas, la Biblia habla de lazos que el enemigo pone, pero como no las podemos visualizar, no las podemos aterrizar en ejemplos o en cosas vívidas, pues como que sabemos que hay artimañas, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Y hasta oramos, Señor, líbranos la artimaña, pero somos un aliado del enemigo en nuestro matrimonio, por ejemplo, para destruir nuestro matrimonio. ¿Sí? Señor, líbranos del mal, pero somos un aliado para destruir a nuestros hijos, porque no los estamos llevando por el camino. Ya vimos eso también, el plan de vida, ¿verdad? De Lucas 2:52. El plan de vida que tú y yo debimos de haber sido instruidos y nosotros haberlo transmitido a nuestros hijos. ¿Sí? Y cuando empezamos a ver eso, empezamos a abrir un área panorámica mucho más clara con respecto al ámbito espiritual. Y entonces empezaron a salir otros libros que otros siervos de Dios empezaron a plasmar sus experiencias espirituales, ¿verdad? Y hablaron sobre la liberación, hablaron sobre cómo debe hacerse una estrategia o tener un plan estratégico en la ciudad, por ejemplo, a localizar a los hombres fuertes de la ciudad. ¿Cuáles son los hombres fuertes de aquí de Culiacán? Aquellos que saben un poquito o tienen idea. La violencia, la idolatría, la muerte o el asesinato. ¿Qué más?
secuestro, violación. Bueno, corrupción, los gobernantes, corrupción y una serie de cosas, hermanos, que a veces nosotros no lo queremos ver. Y resulta que estamos colaborando con un corrupto. Estamos colaborando con una persona que promueve el aborto, por ejemplo. ¿Sí? Y Dios no está a favor del aborto, pero ahí estamos nosotros. Y ni cuenta nos damos, o a lo mejor sí nos damos, pero es problema de él. Sí me explico cómo queremos nosotros hacer una barrera y decir, no, pues es problema de él, o de ella, o de esto, o de aquello, y nosotros decimos, no, yo estoy aparte. Pero no, hermanos, necesitamos entender que hay una lucha espiritual terrible y que nosotros con nuestra forma de hablar, con nuestras acciones, con el apoyo que nosotros damos, estamos fomentando las artimañas del enemigo que destruyen a las personas, porque no es otro el objetivo. No es otro el objetivo. Y regularmente se presentan como opciones buenas. ¿Sí? Y le voy a contar una nomás para ya seguir con con el, el tema. Gracias, mi amor. No vamos a ir muy lejos. Mateo 4:4 habla sobre las tentaciones de Jesús. Cada una de ellas llevaba el propósito de destruir una base del Hijo de Dios. A lo mejor más adelante lo vemos, ¿verdad? Lo analizamos ese capítulo. Pero las tentaciones del diablo llevaban el propósito de destruir una base espiritual de la vida de Jesús. Pero una de ellas le llegó y le dijo, mira, te la voy a poner fácil. Tú has venido a salvar al mundo, ¿verdad? Tú has venido a traer bienestar al ser humano, ¿verdad? Tú has venido a componer el caos, ¿verdad? ¿Ok? Te la voy a poner fácil. Si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a dar. Porque estos reinos son míos y tú vienes a conquistarlos. ¿Sí? Te la estoy poniendo fácil. Si tú postrado me adoras, yo te lo entrego. Si hubiéramos sido nosotros, está más fácil. Me voy a ahorrar muchos problemas, sacrificios, ¿verdad? Es más sencillo. Se ve muy bueno este asunto, ese proyecto está bueno. Pero Jesús, entendido sobre la guerra espiritual y sobre la realidad espiritual del Hijo de Dios, le dijo, no, Señor, el asunto no es por ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y ahí está la base, hermano. La palabra dice que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, la propuesta tan buena que tú me das no cuadra con lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, lo siento mucho. Pero nosotros no, como no sabemos, ni entendemos, ni queremos ver, pues, oye, está fácil eso, está suave, ¿verdad? Hay que entrarle por ahí. Y baquetones que somos, ¿verdad? Pues no, está bien. Me ahorro, y sacamos un montón de justificaciones. Pero la realidad, hermanos, es otra. Que no nos damos cuenta nuestra posición como hijos de Dios. Y andamos desprotegidos. Andamos yendo y viniendo desprotegidos. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 12. Y aquí la palabra nos
habla, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 10 para entender el contexto. Vamos a leer desde el verso 10. Después de estar hablando una lista de siete ah, formas de cómo debemos de someternos los unos a los otros, ¿verdad? Empieza el apóstol Pablo a hablar sobre la armadura de Dios. Pero para hablar de la armadura de Dios tiene que hablar para qué ocupamos la armadura. ¿Sí? Y mire lo que dice. Después de dar esas siete formas de cómo debemos someternos los unos a los otros, dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a fortalecernos? ¿Y cómo vamos a obtener el poder de su fuerza? ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Cuando estás debilitado, cuando necesitas fuerzas, bueno, aquí está la clave. ¿Ok? Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando necesito fortaleza, cuando necesito levantarme, lo que yo tengo que enfocarme es a vestirme de la armadura de Dios para que podamos estar firmes. ¿Contra quién? Las acechanzas del diablo. El problema principal o todos los problemas que nosotros tenemos es por causa de la acechanza del diablo. Y aquí le voy a aclarar un punto muy importante, porque desgraciadamente mucha gente cree que el diablo tiene el poder de Dios y está equivocado. Por ejemplo, el diablo no es omnipresente. ¿Explico? ¿Sí? No puede, como Dios que está en todo lugar y en todo momento, el diablo no puede, él está en un solo lugar. ¿Sí? Por eso necesita aliados, necesita una estrategia para poder llegar a todas las personas en el mundo, porque él no es omnipresente. Y mucha gente cree que el diablo está en todo lugar. No es cierto. Nos hace pensar, por la estrategia que tiene, que ahí está el diablo, pero no. Él está en un solo lugar. No tiene el poder de Dios, ni los atributos de Dios. Aunque fue una creación de Dios, no tiene la misma esencia y el poder de Dios. ¿Ok? Así es que no, hay el diablo aquí, hay el diablo allá. No, 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 no. Nosotros mismos le damos más credibilidad y colaboramos para que la gente crea que que el diablo tiene ese poder de estar en todo lugar y al mismo tiempo. No, él necesita colaboradores. ¿Ok? Y muchas veces se usa demonios y muchas veces te usa a ti y a mí. ¿Me explico? Entonces, esa es nuestra lucha real. Acechanza constante del diablo o el reino de las tinieblas. Y aquí está el descubrir cuál es nuestro problema. Porque no tenemos lucha contra qué? Contra los seres humanos. La lucha no es. Si yo llego a tener un problema con el hermano, la lucha no es con él. La lucha es con lo que está influenciando o en él o a mí. ¿Ok?
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí es donde el Pablo, o mejor dicho, Dios, por medio de su palabra, nos revela, nos descubre cuáles son los colaboradores del enemigo, del reino de las tinieblas y del diablo. Mire, antes de ir sobre la estrategia o las jerarquías espirituales, vamos a ver primero 2 Corintios 4:4. Y mire lo que el enemigo hace. Y por eso vemos que mucha gente no le interesa, no quiere ver. En los cuales el Dios de este siglo, es el diablo. Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por eso vemos a personas necias, problemáticas, en contra, ¿sí? Y nosotros, mande, quejosas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo el asunto. Y todo esto que vamos a ver no es para enaltecer la estrategia del enemigo, sino para descubrirla y entender que nuestra posición es diferente. Y entender para que nosotros no caigamos en el juego. Porque ese es el problema, esa es la estrategia. Que caigamos en el juego, que caigamos en el problema. Muchas veces le echamos la culpa a nuestro carácter. Es que así soy yo. ¿No ha escuchado esa frase usted? No, está bien manipulado y bien manipulada por el enemigo. ¿Sí? Ah, es que se me salió. ¿Sí? Se me salió. No, no te salió, fue sembrado por el enemigo y cuando menos pensaste, lo sacaste. Y esa es la realidad de esto. Así es que lo que tú siempre tienes que estar alerta y presente es que cuando viene un problema a tu vida o tienes un problema en tu vida, tienes que entender o tienes que discernir de dónde viene y cuál es el propósito. La hermana aquí habló hace rato de que se cayó. ¿Sí? Y no se cayó para que no trabaje. Se cayó para entorpecerle su vida espiritual, su colaboración como hija de Dios en los niveles donde ella se mueve. No es contra carne ni sangre, es contra lo que el enemigo está planeando entorpecernos a nosotros. ¿Sí? Lo que le pasó a ella es real. Pero ¿qué hay detrás de eso? Mala suerte, dicen algunos. Malas vibras. O me falta un 20 para el peso. No, no, hermanos. O como dicen aquí, le metieron el, ¿cómo es? La zancadilla. No, hay una estrategia detrás de eso y es lo que tenemos que ver. ¿Qué problemas tienes, hermano, hermana? ¿Qué circunstancias estás viviendo? La clave es saber lo que te está estorbando para tu vida espiritual y como hijo o hija de Dios. Los problemas que tienes en tu trabajo no es otra cosa, sino atiborrarte de problemas para que no te des tiempo para la oración, para la lectura bíblica o para el devocional. ¿Cuántos están llevando el devocional todavía? Sigue adelante, hermano, porque no solamente estamos llevando un tiempo emocionante de descubrir cosas, sino estamos leyendo la Biblia, libro por libro. Así es que, hermanos, ahí está la estrategia del enemigo.
es cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabe dónde trabaja el diablo? En tu falta de fe. No trabaja el diablo en tu fe, trabaja en tu falta de fe. Allí es donde trabaja. Porque entre más fe tienes, más eres usado por Dios. ¿Sí? El nivel de fe determina el uso que Dios va a hacer sobre tu vida. ¿Ok? Entonces, donde el diablo trabaja en tu falta de fe, regularmente lo que el diablo hace es alejarnos, es que nos dé flojera, es de que nos dé sueño, es de que digamos a veces, ay, mucha iglesia, hombre. ¿Cuántos están enfadados porque vinimos viernes, sábado y domingo? ¿Eh? ¿Cuántos estamos enfadados? Le digo porque a veces decimos así. Y muchas veces me lo han dicho como pastor. ¿Verdad? Y yo lo entiendo porque son hermanos nuevos que no entienden ni saben. Y cuando se empiezan a involucrar. Hay que traerle un suéter al hermano. Ahí está. Es que le pega directo. Ok, sigamos adelante. No nos distraigamos. Ok. Mis hermanos, no nos distraigamos. Hermanos, no nos distraigamos. No nos distraigamos. Ese es colaborar con el enemigo. ¿Se da cuenta? Sí. Muy bien. Sí lo puede hacer una petición, pero ya hacer más borlote ya. Fíjese, sí, fíjese qué tremendo es esto, ¿no? Tan sencillo, tan común y colaboramos. No tenemos la capacidad de ver y por eso tenemos que entrar en este proceso de entendimiento. Así es que lo que el enemigo quiere es cegar el entendimiento, que no entendamos nosotros, que vivamos las cosas a la y se va, superficial, que vayamos y vengamos. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿A dónde vienes? De dar la vuelta. Pero no tenemos entendimiento. Hermano, tú eres luz. Tú eres la sal de esta tierra. Tenemos que comprenderlo. Porque allí es donde está el sentirme como hijo de Dios y saber mi posición y poder hacer mi labor como hijo de Dios, como sal y luz de esta tierra. ¿Ok? Aquí, hermanos, en este texto bíblico de Efesios 6:12 nos da las jerarquías. La primera jerarquía dice principados. Vuelvo a repetir para que no desconectarnos. El diablo no es omnipresente, por lo tanto necesita colaboradores. ¿Ok? Y aquí la escritura nos da a conocer estos colaboradores, que no es otra cosa sino demonios y personas. Hasta los hijos de Dios colaboramos. ¿Sí? Si no tenemos la visión y el entendimiento abierto, caemos. Y no por eso dejamos de ser hijos de Dios, sino que no hemos aprendido a estar alertas. Y por eso los pleitos, y por eso los problemas, y por eso un montón de cosas. Pero sigamos. Los principados, que en griego es archai, son los rangos más altos en la jerarquía demoníaca. Se cree que supervisan regiones o sistemas enteros, influyendo en estructuras políticas, culturales y hasta religiosas.
para oponerse al reino de Dios. Usted sabe que hay muchas religiones que se oponen a Dios y aunque hablan de Dios, no las conoce. Hay muchas religiones, ¿verdad? Como debemos respetar y se está transmitiendo por Facebook, no vamos a enumerarlas. Pero la escritura está clara y precisa. Si en tu religión o en la religión esta te mandan a hacer algo contrario a lo que dice la escritura, entonces es una falsa religión. Así de fácil. ¿Sí? Porque hay religiones que controlan, someten, ¿sí? Y exigen. Pero la relación con Dios nos libera. ¿Ok? Y lo que hacemos, lo hacemos por voluntad personal propia. ¿Ok? La escritura es el camino, es la línea que hemos de seguir. Pero si tu religión o tu grupo te lleva, por ejemplo, a ponerte en contra o buscar la muerte de alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente hay un mandamiento, hay una directriz al respecto. ¿Se imagina Jesús bajándose de la cruz para agarrar una AK-47? Un tostón, una 50 de esas. Es que estamos pesadas, pues. ¿Verdad? Estos rangos, hermanos, son demonios que controlan sectores, que controlan ciudades. Aquí en Culiacán, nosotros los cristianos siempre proclamamos a Cristo Rey y Señor, porque es el que gobierna nuestras vidas. Pero las acciones de las personas nos hablan de los demonios que están controlando esta ciudad. ¿Sí me explico? Y eso nos debe ayudar a nosotros para empezar una estrategia espiritual para contrarrestar eso. Pero no. A veces le echamos más leña al fuego y hay veces que, pues como nosotros no hacemos eso, pues pensamos que no tenemos nada que ver. Pero hermanos, nosotros somos la sal de este lugar, de aquí de Culiacán, de Sinaloa. Nosotros somos la sal. La corrupción se para con la sal. La degeneración se para con la sal. La destrucción se para con la sal. Y luz porque se necesita alumbrar a todas las personas que están viviendo en tinieblas, aunque tengan una religión. Porque la religión no es lo más importante, sino la obediencia a su palabra. Y sí es cierto, dentro de las estrategias de Dios, ¿verdad? A nivel global está la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Ok? Así es que aquellos que nos sentimos independientes, que no debemos tener responsabilidad en una iglesia y todo eso, el diablo te está metiendo ideas equivocadas. Y eso no sucede a cualquiera. A mí un día, cuando recién empezaba en el Evangelio, yo pensaba que huyendo era la forma de vencer las tentaciones y al enemigo. ¿Verdad?
Dije, yo creo que me voy a ir al monte. Me voy a ir al monte yo. Allá donde no haya nadie. Para no tener problemas con el pecado ni la maldad. Y no me daba cuenta que el pecado y la maldad iba conmigo. Si era yo el problema. Era yo el problema. No quería entrar a los procesos que hablaban aquí hace rato en el cántico. ¿Sí? No queremos entrar en el proceso. Le andamos sacando la vuelta. Lo queremos fácil. Si Jesús hubiera pensado en lo fácil, pues no estuviéramos aquí. ¿Sí? Sin embargo, en ese tiempo me di cuenta de mi realidad y dije, donde esté, si yo llevo el pecado, ahí está la maldad. Entonces lo que debo hacer es ponerme en las manos de Dios, entrar en el proceso de liberación y entonces voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Estos rangos, hermanos, tienen controlado a países enteros. Y usted sabe que se está organizando un mando único a nivel mundial. Hace poco, después de que salió una entrevista con la inteligencia artificial y con un demonio que pusieron allí y descubrió las estrategias y cómo hacen las cosas, ¿verdad? Que no difiere mucho de lo que está escrito en la escritura, en la palabra. Hoy le preguntaron que si cuál iba a ser el punto exacto para el nuevo orden mundial. ¿Cómo es que iban a acaparar todas las masas de todos los países, de todas las ciudades, siendo que somos billones de seres humanos? ¿Sí? Y entonces dice, se ha iniciado un control mundial de todas las personas. Cuando ya se tenga el control mundial, ¿sí? Entonces va a haber un apagón mundial donde se van a afectar todas las computadoras y se van a perder los datos biométricos y todo de las personas. ¿Sí? Pero la solución es de que el anticristo va a tener una copia, ¿verdad? De un respaldo de todas las identidades de las personas a nivel mundial y entonces lo va a ofrecer al mundo como una solución y el internet va a cambiar y todo va a cambiar porque va a estar bajo control concedido para esa persona. Y entonces dice, vendrá que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene el sello de esa persona, ¿verdad? Porque todas las demás datos van a desaparecer. Y usted sabe que hay una posibilidad, hablan los astrólogos, que el sol emite ciertas lluvia de rayos, ¿verdad? Y hay un cierto rayo, no recuerdo ahorita el nombre, que hackea, que rompe, que destruye todo lo que es digital. No recuerdo ahorita el nombre, desgraciadamente no lo recuerdo. Pero si alguien quiere parar un vehículo digital, por ejemplo, le envían un rayo o le envían una señal y entra en cortocircuito total y queda inservible. Eso ya lo están usando para los drones,
y todo eso que manejan ahorita las potencias, ¿verdad? Luego les digo, se me fue el nombre del rayo este. Pero el sol emite este tipo de rayo y están hablando de que va a haber una lluvia de ese tipo de frecuencia donde si nos abraza, va todo lo que es digital, va a quemarse. Así es que coincide, hermanos, con lo que está diciendo esta inteligencia artificial, de cómo va a surgir, porque va a ser el único que va a tener los datos y el control de todo, de toda la población y de todas las cosas. Principalmente ahora con la IA, están automatizando todo. Están automatizando la industria de los vehículos, todo. En las ciudades grandes, ¿verdad? Inclusive controlan los semáforos, controlan la energía eléctrica. Ok. ¿Sí? Todos los celulares de los mexicanos recibimos un anuncio, ¿verdad? Una alarma de sismo. ¿Sí? Y si eso lo pueden hacer, lo demás es sencillo. Entonces, hermanos, no crea que estamos en algo muy fácil. Es algo muy complejo, pero hay una colaboración terrible a nivel mundial donde precisamente estos principados están teniendo control. Y tú y yo peleándonos por lo que vamos a comer más al rato. ¿Sí? Y tú y yo peleándonos porque se descompuso el carro. O porque no pasó el camión. O porque no quiere lavar la loza. O no me contestas el celular. ¿Sí? O porque llovió ayer o antier, no sé qué día. O porque no me das comida. Fíjese las trivialidades en las que estamos metidos. ¿Está escuchando? Fíjese en las trivialidades que estamos metidos, siendo que hay algo más grande y poderoso que se está gestando. Y nosotros dormidos. Vuelvo a repetir, hermanos. No lo estamos hablando para enaltecer la estrategia del diablo ni para que tengamos miedo, sino lo estamos haciendo para que usted descubra que necesita tener un entendimiento más amplio y estar alerta. Su vida espiritual debe ser primero antes que otra cosa. Porque hay veces que la vida espiritual la dejamos a lo último y a veces ni la dejamos. Ni para lo último, se nos olvida. También habla de potestades, exausía. Es la palabra griega, exausía ahí. Tiene autoridad delegada para ejecutar órdenes de los principados. Actúan en áreas específicas como ideologías, movimientos sociales o doctrinas falsas. ¿Se da cuenta? Hablábamos de, primero, estructuras políticas, culturales, religiosas, movimientos sociales, ¿ah? Estructuras que tienen que ver con la cultura, que van en contra del reino de Dios. Pero ahora estamos hablando de ideologías, de movimientos sociales y de doctrinas falsas. Algo más abajo, algo más, ya más operativo. ¿Sí? Los de arriba planean cómo destruir el reino de Dios en las personas. Y ya al nivel potestades empieza el área operativa. Y entonces están las ideologías. Hay personas que
se dedican a eso, a transmitir una ideología. Nosotros estamos siendo inundados por la ideología de género, ¿sí? Y esto es a nivel mundial, no crea que es aquí en México nomás. ¿Sí? O, o sencillamente porque yo pertenezco a un partido. Hermanos, no es así. Tú puedes pertenecer al partido que tú quieras, pero no debe ser un motivo de que caigas en el juego de convertirte en un colaborador. Ahí está el problema, ¿sí? Y la iglesia no tiene partido. Tú puedes pertenecer al partido que tú quieras, ¿ok? Pero una cosa es que yo cambie mi vida espiritual por la del partido. Yo debo ser luz en medio del partido. Debo ayudar a las personas, porque en el partido hay de todo, hay buenos, malos, medios y de todo. Somos personas. ¿Sí me explico? Pero tú has sido puesto para hacer luz y sal en ese lugar. Igual que en tu trabajo, igual que en tu colonia, igual que en esta ciudad de Culiacán. Hemos sido puestos para eso. ¿Ok? Entonces, estos niveles son más operativos. Falsas doctrinas siempre va a haber, pero tenemos siempre que comparar con la Escritura y sobre todo dirigirnos con el Espíritu Santo. Luego vienen los gobernantes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra griega es cosmocratoras. Se refiere a espíritus que dominan el sistema mundano, promoviendo el pecado, la ignorancia espiritual y la rebelión contra Dios. Su influencia se manifiesta en la cultura, en el entendimiento, la economía y la política. Son niveles más bajos, ya también de nivel operativo, pero más abierto, ¿sí? Muchas, por ejemplo, esa idea de sentirte Superman, que tú te sientes que te puedes comer al mundo, esa idea no nació de tu corazón. Alguien te la sembró. Hace poco tuve una plática con mi nieta Leonor, porque empezó con unas ideas, ¿no? No, yo no voy a tener hijos y yo no voy a... Órale. ¿Y quién te dijo eso, hija? No, es que yo, que... No, hija, tú no piensas así. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que te gustaría ser madre? ¿Te acuerdas cuando me dijiste? Y empecé a enumerarle todas las cosas que ella había dicho que no iba a hacer ahorita. Alguien te lo sembró, hija. Alguien, un amigo, el maestro de la escuela, alguien, los videos que ves, alguien te lo está sembrando. Eso que tú dices es antinatural. Por lo tanto, te están metiendo una ideología. Qué bueno que ella me tiene libertad para decirme lo que quiera, ¿verdad? Pero hay muchos hijos nuestros o nietos que no. Son herméticos porque no les damos la apertura, porque nomás nos la llevamos regañándolos, o nomás los llevamos consintiendo, ¿verdad? Y nomás nos ven como chequera o como cajero automático, ¿verdad? Y es todo lo que ven en uno. Pero hermanos, ¿cuántos hijos nuestros están batallando con eso? Donde los gobernadores de las tinieblas de este siglo están haciendo su trabajo y tú y yo dormidos. Vemos una conducta que cambió nuestro hijo. Uy, está creciendo. ¿Ah?
¿La hormona lo trae loco o lo trae loca? No, hermanos. Yo entiendo de la hormona, ¿verdad? Yo la entiendo. Pero la forma de pensar no la provoca la hormona, la provoca el exterior, lo que está siendo influenciado, lo que está llegando. Y no estamos teniendo el cuidado para protegerlos. Inclusive hasta los estamos animando, ¿verdad? Si tú fomentas el alcohol en tu familia, es un error. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu nieto, sea tu nieta, quien sea. Si tú lo permites, si tú lo promueves, es un error, no es correcto. La Biblia claramente dice que los borrachos y los drogadictos no entrarán al reino de Dios. ¿Y por qué lo fomentas? ¿Por qué lo incentivas? ¿Sí me estoy a entender? Hay muchas cosas en tu casa que tú lo estás incentivando, tú lo estás fomentando. Y de igual de animarlos al reino de Dios, a las características que lo van a proteger y ayudar y ser una persona de bien. De igual de fomentar eso, andamos fomentando otras cosas. También me pasó lo que dice segunda de Corintios, ¿verdad? Fomentaba la maldad, fomentaba el vicio, fomentaba la promiscuidad, fomentaba todo. Sin Dios, eso era. Y tuve que entrar en un proceso y entender esto. Sí, batallé, sí me dolió, sí estuvo complicado, sí estuvo difícil. Hasta pensaba, ¿me estaré volviendo loco? Sí, ¿me estoy volviendo extremista? Porque ese es el problema, que el mismo enemigo cuestiona lo que Dios quiere hacer. Yo no voy a caer como los extremistas, ¿verdad? De que voy a matar para irme con Dios. ¿Por qué? ¿Qué me regula? La escritura. ¿Sí? Porque hay una religión que si tú te auto, ¿cómo se dice? No, te auto, sí, pero ¿cómo se dice? Te auto ah, sacrifica, ¿sería? Sí, algo así. Tiene otra palabra, pero significa eso. ¿Mande? No, se autosacrifican, vamos a dejarle allí, se autosacrifican porque si hacen eso y matan a más gente posible alrededor, en el nombre de Dios, porque tienen su filosofía, porque, porque ellos creen que si matan a las personas, están matando a herejes, opositores, hijos del diablo. Siendo que la escritura a mí me dice otra cosa, que Dios los ama y que Él quiere que vengan al arrepentimiento. Entonces yo no puedo ser extremista de ese tipo, nomás con el propósito de que cuando yo llegue allá al lugar donde Dios me tiene reservado, me va a tener a muchas mujeres alrededor. Porque esa es la idea. No hayamos qué hacer con la que tenemos y luego. Pero es broma, ¿no? Es broma. Pero muchos yihadistas, bueno, no quiero usar esa palabra, pero muchos que se autosacrifican, tienen ese anhelo, y por eso lo hacen. No, no, no. Tiene que ver con sacrificio, es que se me va la palabra. No, así lo dejamos, se autosacrifican.
se autopresentan, se autoofrendan, pues, se autoofrendan. Tiene su palabra exacta, no recuerdo. Pero sí, pero ellos es su ofrenda. Por eso van a obtener el premio. ¿Ok? El premio. Entonces son ideas que estos gobernadores meten a las personas. Y hermanos, se han metido a tu familia, a mi familia, se han metido a mi casa, a tu casa. Y aunque muchos de ustedes no tengan hijos con ustedes, ¿sí? A veces se mete con nosotros. Todos los problemas que tú tienes con tu cónyuge es por eso, ideas equivocadas. Ideas equivocadas. Mártires. Mártires suicidas. Okay. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que no es un problema humano, no es de que inclusive si yo empiezo a odiar a mi cónyuge, no es que nazca de mi corazón, es plantado en mi vida. ¿Por qué? Porque no hace las cosas como a mí me gustan, porque no me complace, porque no me sigue el rollo, porque un montón de cosas. ¿Mande? ¿Verdad? Entonces nosotros no, hermanos, tenemos que entender que se va plantando en nosotros un montón de ideas y de tonterías. Y sí, muchas de ellas, por descuido espiritual, nacen de nuestra concupiscencia interna. ¿Ok? Y sí. Y eso nos hace hacer cosas que ya el enemigo ya planeó para nosotros. Mira, dice ni le dije nada y solito agarró rumbo. Porque es importante nuestra vida espiritual, hermano. El último nivel que maneja la escritura son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son legiones de espíritus malignos que operan en el ámbito espiritual, afectando la mente, las emociones, la voluntad de las personas. Mente, emociones y voluntad. El objetivo principal es la desviación de la persona y el oprimir y destruir su fe. Ese es el objetivo. Si se da cuenta, ya es más personal este asunto. Lo otro es un poquito más cósmico, un poquito más amplio. Pero las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tienen el propósito de trabajar contigo. El diablo no trabaja contigo, sus colaboradores trabajan contigo. Y vuelvo a repetirte, muchos de ellos no son demonios, muchos de ellos somos nosotros mismos. Al no obedecer la escritura, al no obedecer a Dios, al no comparar lo que estoy pasando con lo que dice la escritura o con la acción que voy a hacer, que dice la palabra de Dios al respecto. Porque si yo voy a tener relaciones sexuales ilícitas y no me pregunto qué dice la palabra de Dios al respecto, pues soy un colaborador. ¿Verdad? Si yo voy a agarrar un dinero que no es mío, ¿sí? Y no cotejo con la escritura con respecto a qué dice Dios al respecto, pues soy un colaborador. ¿Ok? Pero el problema a veces no es saber, el problema es que no, o hacerlo, sino que no estamos poniendo atención. Lo hacemos, a la y se va. El otro día me preguntaba, no me acuerdo quién, acerca de los diezmos. Y le digo, la primera enseñanza que nos habla de los diezmos
es saber distinguir entre lo que es mío y lo que no es mío. Mientras que no distingamos eso, ¿verdad?, tampoco vamos a distinguir esto entre lo que puedo y debo hacer y lo que no debo hacer. No estoy alerta. Si paso por alto una de las cosas, no estoy alerta. ¿Sí me explico? Y entonces nos endeudamos. Le digo porque yo también me endeudé. Le digo porque yo también me metí en un montón de problemas. Y tuve que entrar en este proceso de estar alerta. Ahí está, te digo, mi esposa. Casi diario me hablan para ofrecerme préstamos y ofrecerme tarjetas y ofrecerme un montón de cosas. ¿Sí? Por vía WhatsApp, por correo electrónico, por redes sociales. ¿Eh? Nomás, a mí nomás conmigo cae. Dice, no, no te dejes caer. Pero ¿sabías tú que en la Biblia viene de que nosotros no debemos endeudarnos? Que nosotros estamos para prestar y no para pedir prestado. Y no se trata de tener mucho dinero, se trata de saber lo que es mío y lo que no es mío. Y vuelvo a repetirte, como te he dicho otras veces, si tú para salir de un problema necesitas pedir prestado, no lo necesitas. Es por eso que no podemos ver milagros financieros entre nosotros, porque es muy fácil ir a encharcarse, Pero cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios nos ha bendecido y nos ha dado, y cuando llega un problema, una circunstancia, lógicamente que no generé yo, ¿verdad?, porque muchos de nosotros somos buenísimos para andar comprando y llevando y trayendo cosas que necesitamos. Algunos que somos consumistas, ¿verdad? Somos consumidores compulsivos. Algunos llevamos en el Temu a ver qué nos gusta, ¿verdad? ¿Cuál otro? Amazon, ¿qué más? Chain, ¿qué más? Mercado Libre. Ahí. Y te lo ponen fácil. Lléveselo en 12 meses sin intereses. ¿Verdad? Te cobran una comisión que te cobran los intereses, pero ahí va metido. ¿Sí? Mande. El Buen Fin, que va y compra uno lo que no ocupa. Y ahí viene. Y bien que saben, ¿verdad?, el tiempo para ponerlo. ¿Sí? La primera parte del aguinaldo y de los que reciben pensión, ahí viene el doble, ¿verdad? No crean que son tontos, hermanos. Es una estrategia terrible. Y nosotros, ¿cómo andamos, verdad? Felices y contentos, pues, oye, es otro el casino, es otro. Es increíble. A mí me tocó ver a una persona, todavía no ha salido del bache, por cierto, y estamos hablando de 15, 20 años, un poquito menos, 15, 16, 18, que inició con ese vicio. ¿Mande? Sí. El vicio del casino. ¿Ok? Perdió su familia, perdió su casa, perdió su carro, todo perdió. Y todavía sigue allí. Tuvo que irse a vivir con un familiar
porque no tiene dónde caer ese muerto. Y lo que agarra todavía, en cuanto lo agarra, se va. ¿Usted cree que eso es normal? No, es un diablos o espirituales de maldad para destruir y controlar a la persona. Fíjense todo lo que hizo esta hueste. Destruyó su vida, porque ahora anda buscando, ¿cómo se dice? Conjuros para la buena suerte, ¿verdad? Perdió su vida espiritual, perdió su vida como persona, perdió sus posesiones, perdió su familia. Y era una excelente persona. Era una excelente persona. Y no porque no tuvo la visión o el entendimiento espiritual de lo que estaba llegando a su vida, cayó redondito y todavía no puede salir de ahí. Y lo hemos ido a buscar. Y nos sigue el rollo. Sí, sí, pastor, yo, ahí voy a estar. Y lo veo de vez en cuando. Oye, te estamos esperando. Vete. ¿Me permites orar por ti? Sí, pídele a Dios que me vaya bien. Para ir al casino. Hermanos, fíjese la magnitud del problema espiritual que tenemos y nosotros dormidos, echándole la culpa. Así es así es mi carácter, así soy yo. No, hermanos, tenemos una lucha espiritual terrible y tú y yo como si nada. Es tiempo de que abramos los ojos. Todo lo que viene a oprimir y destruir tu fe viene del reino de las tinieblas. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Mire bien, Pablo aquí no habla de una lucha metafórica, o sea, no es una trama, sino que habla de una guerra real contra seres espirituales que buscan impedir el avance del reino de Dios. No solamente en tu vida, es a nivel mundial. ¿Sí? Es la estrategia, es la intención, es el propósito principal, destruir el avance del reino de Dios. Si lo logra en uno, ahí la lleva. Como esta persona que dijimos hace ratito. La verdad me duele en el corazón. Yo todavía estoy orando por él. Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Espero que la oración le ayude en algo, pero si él no decide, si todavía él se deja llevar por el entenebrecimiento, por la falta de entendimiento, porque es un ataque del diablo para su vida, pero él no lo ha visto así. Él dice que es una racha de mala suerte que tiene 18 años. Para ustedes y para mí es muy fácil de detectarlo, pero ¿en qué área de nuestra vida nos está agarrando el enemigo y nos está destruyendo espiritualmente? ¿En tu flojera? ¿En tu supuesta falta de tiempo para no dedicarle tu devocional o tu vida espiritual a Dios? ¿En qué? ¿Le echas la culpa a que no tienes dinero? ¿En qué estás enredado, enredada? ¿Cuál es la estrategia que el diablo está usando en tu vida para no dejarte avanzar? Ese es el punto que tenemos que vernos. Porque no somos una perita en dulce, hermanos. Tenemos muchos problemas y muchas deficiencias. Pero tenemos que ir buscando dónde estamos siendo engañados. Esta estructura, hermanos, refleja un sistema organizado de oposición satánica. No es un caos aleatorio o no es algo que ni modo me tocó. No, hermanos. Lleva intención,
y lleva una estrategia definida. Porque ya te he dicho que tú y yo somos únicos, somos diferentes. Mi esposa y yo somos uno, pero somos diferentes. ¿Sí? Como cónyuges somos uno, pero somos diferentes. A ella el enemigo le ataca de diferente forma que a mí. ¿Sí me explico? Y yo tengo que tener la capacidad espiritual y de entendimiento para no caer en el juego. Ella tiene que tener la capacidad y entendimiento para no caer en el juego que yo a veces me pongo como colaborador del reino de las tinieblas. Porque dijo una hermana, a veces me sale el diablo. ¿Ah? Pero lo más importante de esto, hermanos, que la solución no es humana, sino espiritual. Por eso el próximo domingo vamos a ver lo que es la armadura de Dios. Es esencial para resistir y vencer. Quiero solamente quiero terminar con esta lectura de Colosenses 2:15. Tenía una ilustración, pero es muy larga. Y se me hace raro que no esté fallando ya la batería. Pero ya es hora. Colosenses 2:15. Y despojando, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados, estas potestades, estos gobernadores, estos huestes espirituales están vencidos. Ellos nunca nos van a atacar a nosotros frontalmente, porque están vencidos. Por eso buscan la forma de llegar, camuflajeada por alguna necesidad, por alguna circunstancia, por algún problema, por alguna locura. Siempre llega, no frontalmente, siempre llega camuflajeado. Llega por un lado. Llega siempre, porque la estrategia del diablo es igual toda la vida, como le llegó a Eva, poniendo en duda lo que Dios ha establecido. ¿Me escuchas? Poniendo en duda lo que Dios ha establecido. Porque esa serpiente no le dijo, si es cierto vas a morir. No, le dijo, no te va a pasar nada. Lo que no quiere es que tú seas igual que él. Y entonces Eva cayó. Y fíjese bien, ¿por qué cree que el diablo no atacó directamente a Adán? Porque Adán no lo iba a convencer. Necesitaba a alguien más para llegarle a Adán. Porque cuando Eva comió de la fruta prohibida, no pasó nada. Pero cuando Eva tomó esa y se lo llevó a quien había recibido el mandamiento, ahí fue donde sucedió.
El enemigo siempre va a usar a otras personas. Nunca te va a atacar directamente. Yo quisiera que me atacara directamente para hacer al diablo pedazos. Pero no, sabe que está vencido. Cuando menos los endemoniados que me ha tocado liberar, ¿verdad? No se batalla mucho. ¿Ok? Pero lo batalloso es saber discernir. Le digo porque ves que el diablo me agarra y cuando menos pienso, digo, uy, 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 a ver. ¿Sí? Y a veces se me presenta como una injusticia. Y a veces me presenta como algo que merezco. ¿Sí he escuchado esa frase? ¿Sí? Es que me lo merezco. ¿A poco no soy digno? Soy hijo, y luego le añadimos, ¿no? Soy hijo de un rey, aleluya. Hermanos, tenemos que tener discernimiento y tenemos que estar alertas. Y es muy fácil, ya te lo dije, pero te lo voy a repetir como último. Todo aquello que te quiere alejar de la fe y del servicio a Dios, llámese como se llame, es una estrategia del diablo para destruirte a ti y a los tuyos. ¿Ok? Y vuelvo a repetirte, ¿qué problemas tienes? ¿Qué problemas tienes con tu cónyuge? ¿Qué problemas tienes con tus hijos? En tu trabajo, en tu colonia. Ahí está la clave, hermano, hermana. No es cuestión de decir, ay, es que ya me tocaba a mí. ¿No? Oh, es el destino. ¿Qué más decimos? ¿Eh? El karma. ¿Verdad? Las malas vibras. Ay, me sabotearon. ¿Verdad? Usamos mucho esa palabra. ¿Verdad? Siempre tratas de sabotearme. ¿Eh? No me quieres. No me entiendes. ¿Sí? Y no es así, hermano. Es una mentira del diablo. Pero a lo mejor a veces hasta nos conviene, ¿verdad? Y decimos, oh, es cierto. Ahí está el punto. Y caemos redonditos a la artimaña del diablo. Ponte sobre tus pies. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que abra nuestros sentidos espirituales. Gracias. Y luego vamos a cantar el canto número 2. Señor, aquí estamos. Actívanos espiritualmente. Todo adormecimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Y declaramos en nuestra vida, Señor, que estamos activos, pero sobre todo, Señor, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Aquel siervo tuyo, Señor, aquel profeta tuyo, que estaba en medio de un problema grave y que su siervo vino totalmente asustado porque los enemigos le habían rodeado. Ese siervo tuyo, ese profeta, oró y te pidió algo muy importante.
Señor, ábrele los ojos espirituales para que pueda ver que son muchos más los que están a favor de nosotros que los que están en contra nuestra. Señor, ayúdanos a ver, porque muchos problemas los que tenemos, somos generadores de ello. Caemos en las garras del enemigo, nos dejamos conducir, llevar, nos plantan una idea. Y a veces, Señor, no tenemos el discernimiento, el despertar espiritual para ver la realidad, Señor, que estamos viviendo. Y caemos redonditos por una conveniencia, por un interés. Caemos redonditos porque va a fin de lo que queremos lograr sin darnos cuenta, Señor, que detrás de ello hay una trampa, como lo había cuando el diablo le dijo a Jesús que si postrado le adorara, él iba a dar todo. Señor, ayúdanos a entender esto, porque no podemos seguir dormidos espiritualmente, Señor. No, Señor, necesitamos estar alertas. Si llueve, entender por qué está lloviendo. Si tengo algún problema, Señor, saber por qué tengo ese problema. Tengo que enfocarme a descubrir qué es lo que tú quieres para nuestra vida detrás de ese problema, de esa necesidad, de esa circunstancia. Y tener mucho cuidado de no ser colaborador del reino de las tinieblas. Y muchas veces lo tomamos como juego, pensando que los demás lo van a tomar así, pero la realidad es que el diablo nos está usando para sembrar en las otras personas algo indebido. Señor, ayúdanos, porque esto es tan sencillo, pero como estamos adormecidos espiritualmente, nos es complejo para detectarlo, para vivirlo, Señor. Ayúdanos, mi Padre Celestial. Espíritu Santo, toma tu lugar, porque las instituciones que tú has puesto, Señor, es la iglesia y tu espíritu. Toma el lugar, Señor.